Bueno, buenas noches. El Señor me hacía reflexionar en las prédicas que estuvimos escuchando ya hace varias semanas, de esto de avanzar, de marchar. Y traía a mi corazón un versículo que está en Romanos 8:1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Señor me hacía detenerme en esto, ¿no? Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne, sino los que andan en el Espíritu. Y pensaba también en que creo que ninguno de los que estamos acá puede negar la mano del Señor sobre sus vidas. Todos podemos dar testimonio de la mano del Señor obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y pensaba en esto de que tenemos que avanzar, ¿no? Y venía a mi corazón la vida de David. Cuando comete este pecado con Betsabé y que es reprendido de parte de Dios por medio de Natán. Y me llamaba la atención la actitud que toma David cuando el Señor le dice que la espada iba a estar sobre su familia y que iba a fallecer su hijo. Y quería leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 13 al 20. Y lo voy a leer de ahí porque no yo. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y entonces el Señor me hablaba, ¿no?, respecto a esta actitud que toma David después de haber estado, ¿no? Dice que estuvo después de 7 días de haber estado tirado en tierra, ayunando, siendo que el Señor ya le había dicho, ¿no?, que su hijo iba a morir, pero sin embargo él tomó esta decisión de ayunar y estaba afligido. Pero algo de lo que el Señor me hablaba era sobre qué actitud tomamos nosotros cuando tenemos alguna adversidad. Después de esto que le pasó a David, dice: se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Entonces pensaba, ¿no?, en nuestro corazón como hijos de Dios, cuando nos estancamos, ¿no?, de alguna manera, no avanzamos
y nos quedamos ahí, ¿no? Lamentándonos por quizás David podría haber tranquilamente seguido postrado en la tierra y llorando y afligiéndose por la muerte de su hijo, pero sin embargo lo que hizo fue levantarse, se lavó, dice que se cambió sus ropas y fue y adoró a Jehová. Y fue lo primero que hizo, ¿no? Después de esto dice que comió, pero lo primero que hace es cambiarse, levantarse y avanzar, que era lo que el Señor nos venía hablando, ¿no? Como iglesia, de poder correr esta carrera que tenemos por delante. Lucas nos hablaba y Miguel también un poco de esto hace el domingo pasado y el anterior creo que Lucas, de poder, ¿no? Despojarnos de todo el pecado que nos asedia y poner los ojos en el Señor. Y tomaba esto, ¿no? Esta actitud que tuvo David de levantarse, de cambiarse las ropas y adorar al Señor. Pensaba en esta actitud que tomó David, que él podría haber quedado, ¿no? Afligido por esta situación, podía haberse condenado por esto que le había pasado, podía haberse quedado, ¿no? En esa actitud de tirado en la tierra, postrado, pero sin embargo pensaba, ¿no? En que él era una persona conforme al corazón de Dios, pensaba que él era alguien que vivía justamente conforme al Espíritu, ¿no? Entonces, él no se condenó. Y entonces ahí el Señor me confirmaba, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces David no tenía ninguna condenación porque él sabía que el Señor lo había perdonado, que él se había arrepentido. Natán le dice, ¿no? Que el Señor, que Jehová lo había perdonado. Entonces David pudo tomar esta actitud de levantarse, ir y adorar al Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros, ¿no? Por nuestro propio corazón, nuestro propio pecado, lo que hacemos justamente es condenarnos y estancarnos en esa condenación justamente porque quizás no estamos viviendo en el Espíritu, sino que estamos viviendo conforme a la carne, ¿no? Y no nos levantamos de ese estado y no avanzamos, ¿no? No nos levantamos, no nos cambiamos de ropa y no adoramos al Señor, sino que seguimos estancados en ese estado de condenación, ¿no? Y el Señor nos vuelve a decir, ¿no? Que para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Y a veces no tomamos esto, ¿no? como propio, ¿no? Esto de que el Señor ya restauró, el Señor ya nos sanó, ¿no? Y a veces lo que hacemos, además de condenarnos, es traernos a memorias cosas pasadas, ¿no? Y seguimos estancados, lamentándonos por lo que hicimos. Pero el Señor trazó para nuestras vidas un camino de santidad. Quería leer en Isaías 35, 8, creo. Isaías 35, 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El Señor trazó para nuestras vidas, ¿no? Este camino de santidad. Dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea,
no se extraviará. Pero nos dice antes, ¿no?, que aunque seamos torpes no nos vamos a extraviar, pero antes de eso nos dice que anduviere en este camino, ¿no? No va a haber ninguna condenación para nosotros, el Señor nos va a despojar de todo ese pecado por el cual nos condenamos, pero siempre y cuando andemos, ¿no?, por este camino de santidad que Él trazó para nosotros. Y esta manera quizás de estancarnos y de traer a memoria cosas que el Señor ya restauró, cosas pasadas, inevitablemente impide que podamos hacer la voluntad del Señor, ¿no? Impide que podamos mantener nuestros ojos fijados en Cristo, ¿no? Y también en alguna de las prédicas hacían mención a este Salmo, el 103, que dice: bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y este estado de estancamiento también impide que podamos traer a memoria todos los beneficios del Señor hacia nuestras vidas. Y me acordaba también de una prédica de los chicos de la casa, cuando recién llegué a la casa bíblica, que el Señor volvía a traer a mi corazón, de también una actitud que toma Samuel y que el Señor le habla respecto a esto. Está en 1 Samuel 16. Versículo 1, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y Jehová le dice, ¿no?, a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén. Y pensaba en esto, ¿no?, que hasta cuándo, el Señor me preguntaba a mí, ¿no?, hasta cuándo vamos a seguir, ¿no?, en este estado de estar estancados, de estar condenándonos, y hasta cuándo no vamos a seguir de esta manera sin avanzar. El versículo hace mención que le dice el Señor a Samuel: llena tu cuerno de aceite. Y sabemos que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Entonces el Señor traía a mi corazón, ¿no?, llenémonos del Espíritu Santo y avancemos, ¿no? Llenemos nuestro corazón, llenemos nuestra vida, ¿no?, que el Señor llene nuestra vida con su Espíritu Santo y avancemos, ¿no? Como Jehová le dice a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven a Isaí de Belén, porque me he provisto rey. Entonces, que podamos, ¿no?, llenar nuestras vidas del Espíritu Santo, nuestro corazón, para poder avanzar, como se nos estuvo hablando. Otro ejemplo también que encontraba en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, es el de Josafat. Bueno, cuando tienen esta guerra contra Moab y Amón, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 18 al 23, dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz.
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y en cuanto a esto, ¿no? Josafat se le venía, ¿no? Todo este ejército de Moab y Amón, que eran bastante más que los de Josafat, y Josafat tranquilamente, ¿no? Podría haberse quedado ahí y a ver qué pasaba. Total, el Señor le había hablado por medio de, por ahí dice, estaba ahí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, que le había dicho en el versículo 15, dijo: Oíd, Judá y todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pero la actitud que toma Josafat es esta, ¿no? Levantarse y salir al desierto de Tecoa. Y bueno, todos conocemos este relato, ¿no? Que él va cantando alabanzas y ve cómo el Señor destruye todo este ejército. Pero tranquilamente Josafat con sus hombres podrían haberse quedado ahí a lamentarse y haberse quedado estancados, ¿no? Pero lo que hace Josafat es ir y avanzar con su ejército. Entonces, era esto, ¿no? Que podamos avanzar como iglesia en cuanto a las dificultades, a las adversidades, ¿no? A despojarnos de todo este peso y del pecado que nos asedia, que no nos quedemos estancados, condenándonos, que podamos pedirle al Señor, ¿no? Ser llenos de su Espíritu, para que justamente, ¿no? podamos andar en el Espíritu, podamos vivir conforme al Espíritu. Entonces no va a haber ninguna condenación para nosotros los que vivimos conforme al Señor. Y que podamos tomarnos de esto, ¿no? de lo que le decía Jehová a Samuel, ¿no? Él le decía: llena tu cuerno de aceite, y el Señor hablaba a mi corazón, ¿no? Y me decía que llenemos nuestro corazón del Espíritu Santo y vayamos y avancemos, ¿no? Como iglesia. Y venía recordando todas las prédicas que el Señor nos venía hablando como iglesia, ¿no? Y nos hablaba de tomar la cruz y avanzar, ¿no? De dejar de clamar por algo que el Señor ya nos dio y seguir avanzando, ¿no? De despojarnos del peso y el pecado que nos asedia, de fijar nuestra mirada en el Señor y avanzar, ¿no? Y de dejar de traer a memoria pecados pasados, de dejar de condenarnos por algo que el Señor ya sanó, ya restauró, y avanzar, de poder vivir conforme al Espíritu y avanzar, ¿no? De clamar al Señor, de pedirle más de su presencia, pero poder avanzar como iglesia, ¿no? Y que podamos tomar esta actitud que tuvo David de levantarse de la tierra, de cambiarse sus ropas y de adorar al Señor. De esta actitud que tomó Josafat, de no quedarse mirando cómo el Señor destruía todo el ejército, que era algo que el Señor le había prometido, que se lo habían dicho de parte de Jehová, pero sin embargo él avanzó con todo su ejército, alabando al Señor y glorificándole. Bueno, mismo lo que hace David, ¿no? Que adora al Señor. Y era esto, ¿no? Lo que el Señor traía a mi corazón, de que podamos dejar este estado de estar estancados y quizás condenándonos, porque Él trazó un camino de santidad para nuestras vidas, pero para que el Señor nos ayude a no extraviarnos de este camino, es necesario que andemos
tomados de la mano del Señor por este camino.